Comenzamos con el periodo que algunos llaman la Antigüedad China, que comienza con la dinastía Xia y termina con el levantamiento del Imperio Chino por Qin Shi Huang en el 221 a.C., pasando por dos dinastías más y un periodo convulso que pavimentó el cambio político, económico, social y cultural necesario para llegar al mencionado imperio. A lo largo de los siguientes videos veremos cada uno de los periodos de esta antigüedad. Así que ponte cómodo, busca un rico bebestible y no olvides suscribirte y darle a la campanita porque habrá videos de toda la historia de China de comienzo a fin. En el video de hoy toca ver la dinastía Xia, considerada la primera de todas las que existieron a lo largo de la extensa historia de China. Hasta finales del siglo XIX nadie ponía en duda de esta. Pero cuando comenzó el cuestionamiento a las fuentes oficiales chinas y los descubrimientos arqueológicos fueron desenterrando vestigios, su existencia quedó en entredicho. En eso nos enfocaremos aquí. Las fuentes escritas que crearon la historia oficial de China son el producto del trabajo de un montón de funcionarios que estaban dirigidos en una jerarquización vertical, estando a la cabeza un ministro. En los tiempos de la dinastía Zhou fue la primera en dejar registros de esta historia oficial. Es en los tiempos de la dinastía Zhou, la cual veremos más adelante en un video, donde se dejaron por primera vez estos registros de historia oficial, la cual se terminaría, o mejor dicho, culminaría su desarrollo en la dinastía Song, que también la veremos en un video mucho más adelante, porque claro, estamos hablando de muchos años después, aquí pasan por muchas cosas. Es decir, estamos hablando de una historia oficial que se desarrolló a lo largo de 2 milenios, si es que no más, donde entre medio estuvieron involucradas todas las dinastías que abarcan o que están dentro de ese periodo de tiempo. Ahora bien, esta historia no fue hecha con fines historiográficos. Fue hecha con fines políticos. De ahí se entiende que carece de un valor literario en su contenido. No es como leer una novela. Su lenguaje está escrito en un chino antiguo que se acerca más al chino oficial que al vernáculo o vulgar, pero sobre todo se caracteriza porque las épocas anteriores a esta historia fueron inventadas, no está basada en hechos contrastables, y esas las amoldaron según los fines políticos que tenían en esa época. En general, esta historia anterior a la escritura oficial sirvió de mito fundacional de la civilización y cultura china, siendo una explicación carente de realidad histórica, pero llena de mucho relato fantástico. Con ella se dio a entender que China, como la conocemos, es así desde sus inicios. ¿Qué hitos contiene esta parte de la historia llena de misticidad? La época de los 3 dioses y 5 reyes. La de cómo Yu logró ser rey y crear la dinastía Xia después de estar muchos años controlando los desbordes de ríos que arruinaban poblaciones y cultivos. Y la dinastía Xia en sí pueden considerarse aquí. De hecho, algunos afirman que la dinastía Xia fue un invento de la dinastía Zhou para justificar que así como los Shang en su momento echaron a la dinastía Xia por ser inoperante, corrupta, alejada de la realidad del pueblo chino, los desplazaron y se quedaron ellos como en el poder, como unos regeneradores, y que ahora sí iban a hacer cosas por el pueblo y mandar para ellos y darles prosperidad y bienestar. Asimismo,
cuando los Shang caen en esa inoperancia, en esa corrupción, en ese alejamiento de el pueblo y sus necesidades, vinieron los impolutos Zhou y los despojaron del poder para ellos sí gobernar en nombre de regenerar todo lo necesario para que la civilización china fuera grande y próspera. Esta historia oficial comenzó a ser cuestionada. Los primeros en hacerla vienen de la llamada Escuela de la Duda, hecha por historiadores chinos, que desconfiaban, o por lo menos no creían ciegamente, en la información entregada en esta historia oficial. Porque claro, no es una historia hecha con fines historiográficos. Empezaron a contrastar sus hechos con los descubrimientos arqueológicos que se estaban empezando a dar desde finales del siglo XIX. El problema está en que dentro de dichos hallazgos arqueológicos no se ha podido encontrar alguno que fehacientemente nos diga, nos señale, nos indique que la dinastía Xia realmente existió, y de ahí que algunos ponen en duda su existencia. Entre paréntesis voy a decir que esto es muy interesante para los historiadores, porque tenemos un ejemplo de las limitaciones que puede tener la historiografía dependiendo de las fuentes escritas en las que se basa. Por un lado tenemos esta historia oficial, que si bien son documentos escritos, la intención con la que fueron desarrollados nos está diciendo que no necesariamente nos entregan acontecimientos, sucesos pegados o cercanos a la realidad. Y por otro lado podemos ver que los hallazgos arqueológicos también tienen más de lo suyo, que no podemos exactamente saber en qué lugar, en qué fecha, en qué desarrollo se vino dando en una civilización, de cómo empezó, cómo terminó, y sobre todo cuando ésta decae, a dónde terminó salpicando su influencia para que surgieran otras a futuro. Ahora bien, si quisiéramos pensar que la dinastía Xia realmente existió, pues tendríamos que colocarla dentro del contexto histórico de la época en que supuestamente existió. ¿Cuál era ese contexto histórico? Es la época en donde China estaba saliendo del Neolítico y estaba comenzando la Edad del Bronce. Desde el Neolítico existía la familia. La familia, o sea, los grupos de familias formaban un clan, donde habían clanes superiores y otros inferiores. ¿Y de qué dependía que uno fuera superior y el otro inferior? Pues básicamente en las influencias, en el poder, en los contactos para estar este clan por encima de los otros. ¿Quién era el líder de un clan? El líder principal de la familia que sometía a ese clan, es decir, la base de esa familia. Y típico que era un hombre. Si una familia logró controlar un clan y después ese clan logró ser superior a otros, nosotros lo que podríamos imaginarnos es que un clan fue el más poderoso que el resto, tuvo más poder militar, influencias, contactos, economía, mejor que los otros, y pudo controlar al resto de los clanes. Y al hacerlo, se pudo instaurar lo que después se terminaría conociendo como el régimen de dinastías. Y de ahí posiblemente pudo haber surgido una dinastía como la Xia, porque un clan que terminó siendo superior al resto, terminó sometiendo al resto de clanes y por ende al resto del territorio chino. Los clanes habían formado ciudades propias. Esas ciudades, estaban manejadas por un clan, ¿cierto? Y había muchas, y eran pequeñitas. Había miles de ciudades así a lo largo de esta China antiguísima. Y el que
era la familia, el clan que estaba a la cabeza de una dinastía, tenía la ciudad capital, la ciudad donde estaba el centro del poder político. De ahí que podíamos afirmar que el cambio de capital está relacionada con el cambio, con el traslado de ese centro de poder político hacia otro lugar, debido a que otra parte del clan u otra dinastía u otro miembro de la familia que se convertían en líderes del clan eran los que ostentaban el poder. Ahora bien, cuando una dinastía se mantenía y cambiaba de clan, es más difícil hacer esa afirmación. Cuando, por ejemplo, se cambiaba de una rama materna a una paterna, porque de repente no, típico que el rey estaba y no tenía hijos o herederos cercanos, en fin. Y esto yo último lo afirmo porque la dinastía Xia tuvo supuestamente 8 cambios de capital. La dinastía Shang, que es la que viene después y que vamos a ver en el siguiente video, también tuvo varios cambios de capital. Entonces, es para darnos una pista de por qué eso sucedía en esta época. Ahora bien, ¿por qué no se mantenía la misma capital? Se tenía que acabar con una capital para acabar con ese centro de poder. Básicamente simbolizaba, este poder ya no manda, ya no existe. Así que por eso arrasamos la capital, o simplemente ya no lo es este lugar y la trasladamos a otra. ¿Vale? Tienen que pensar que en esta época no existía un estado propiamente tal, un ente abstracto por encima de los reyes de la dinastía o del clan que gobernaba, y que la capital estaba como atada a ese estado. Que la capital del estado es porque ahí emana el poder político, independiente de quién lo esté ocupando en ese momento. No hay consenso en cuándo empezó esta dinastía. Algunos afirman que fue en el 2200 a.C. y otros en el 2000 a.C. Algunos piensan que sus inicios pudieron estar en la parte tardía de la cultura Longshan, pero otros creen que la sucesora de dicha cultura fue la posterior dinastía Shang. Como ven, no hay nada claro. Las fuentes oficiales dicen que duró casi 500 años y que hubo 13 reyes de diversas generaciones. Y se considera la Xia como primera dinastía porque Yu, su primer rey al morir, su posición quedó en manos de su hijo como una especie de herencia. Desde ahí partió la costumbre de sucesión entre la descendencia de un rey o emperador, aunque los hermanos también podían heredar. Donde parece haber mayor aceptación es que el inicio de la dinastía Xia fue contemporáneo al comienzo de la Edad del Bronce en China. De hecho, esta dinastía junto con la Shang y la Zhou se consideran las que abarcan toda la Edad del Bronce en China. La existencia de los Xia se relaciona con el inicio del desarrollo de armas de bronce que permitieron toda una expansión territorial que será más evidente en las dos dinastías posteriores. En la dinastía Xia, como sucedía durante esta época, la base de la economía era la agricultura. En esta época todavía no estaba desarrollado el comercio en su totalidad, y mucho menos era una pieza importante para el desarrollo económico de la civilización china. Eso es posterior, cuando ya existe el imperio, que más adelante hablaremos de él también. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya existido. De hecho, algunos afirman que gracias a este comercio existente en la época, hay cierto desarrollo que la civilización china recibió desde lugares que estaban más avanzados en torno a la civilización, como el primer lugar donde se desarrollaron en el mundo, ya sea en Mesopotamia y en Egipto. Pero es una teoría débil, por lo débil que era el desarrollo del comercio, o bien porque no se entiende a la perfección el desarrollo del comercio. Pero todo lo que haya en este momento que se puede estudiar de esta época no nos indica que sea algo relevante para que eso, o no haya tenido el peso para que algo de ese tipo haya sucedido.
En esta época podríamos entender que la dinastía Xia era importante el culto a los antepasados. Para ese culto eran necesarios prácticas del chamanismo, donde dichos chamanes, valga la redundancia, hacían de nexo entre dichos antepasados y el monarca. Ojo, este culto estaba netamente al servicio del rey de la dinastía y puede que de los nobles. Para eso se hacían ciertos ritos y ceremonias que eran necesarias para practicar este chamanismo. ¿Dónde existió la dinastía Xia? Por mucho tiempo se dijo que existía donde estaba la cultura de Erlitou, por unos hallazgos arqueológicos pillados en ese lugar. Pero no hay nada de lo que se haya encontrado ahí que se identifique netamente o claramente con esa dinastía. Hay un lugar también que se llama Wanchengang, que no sé si lo he pronunciado bien, y no sé si se escribe bien así, que también se considera como posiblemente el origen o el núcleo de la dinastía Xia. Pero tampoco se ha encontrado algo que lo pueda afirmar certeramente. Estos lugares que acabo de mencionar son continuadores de la cultura Longshan en China, pero lamentablemente sus lazos con la dinastía Xia no están para nada claros. Con la información que manejamos, podemos deducir que la dinastía Xia existió en un territorio entre el que tuvo los Longshan, la cultura de Erlitou e incluso la Chilla, siendo estas últimas dos contemporáneas a la Edad del Bronce. Ojito, que no todo el territorio de estas culturas fue necesariamente territorio de la dinastía Xia. Eso es todo lo que puedo decir de esta dinastía. Espero que les haya gustado. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.